Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Pensad en esto por un segundo. Absolutamente todo gran proyecto, ya sea una infraestructura gigante o un software revolucionario, empieza siendo simplemente una idea. Pero, y aquí viene lo fuerte, resulta que una barbaridad de estas iniciativas, estamos hablando de casi el 70% en algunos sectores, se quedan en nada, mueren directamente en la sala de juntas, se evaporan antes siquiera de arrancar. Así que hoy vamos a desgranar exactamente cómo identificar, cómo capturar y, sobre todo, cómo nutrir la idea correcta. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué fallan realmente los proyectos? A ver, la respuesta suele ser mucho menos misteriosa de lo que parece. La cruda realidad es que una mala idea inicial te va a llevar, sí o sí, a un proyecto inviable. Es literalmente un efecto dominó. Si los cimientos de esa idea están flojos, da igual lo que hagas después. Todo ese trabajo posterior va a resultar, francamente, en una pérdida enorme de tiempo, de energía y de dinero. Vale, para que no nos pase esto, vamos a seguir esta hoja de ruta hoy. 1. El origen de las ideas. 2. Las técnicas para detectar oportunidades. 3. El famoso árbol de problemas. 4. Los criterios de selección. Y, para rematar, el punto 5. Cómo aplicamos todo este tinglado directamente al mundo de la logística. Pero antes de meternos en harina, pongamos las bases claras, ¿vale? ¿Qué es exactamente una idea de proyecto? Pues en su esencia más pura es simplemente una propuesta preliminar, algo que nace a partir de una necesidad latente, de un problema que nos fastidia en el día a día o de una oportunidad de oro que hemos detectado. Ojo a la palabra clave aquí, preliminar. Todavía no estamos hablando de presupuestos gigantes ni de fechas límite inamovibles. Es solo esa chispa, esa primera hipótesis de que, oye, quizá podamos crear o mejorar algo aquí. Bien, pasemos al punto 1, el origen de las ideas, o lo que viene siendo la parte alta del embudo. Si nos paramos a observar cómo funcionan las cosas, veremos que las buenas ideas no caen del cielo, sino que suelen venir de 4 grandes fuentes. Primero, los problemas existentes. Ya sabéis, cuando algo falla estrepitosamente y hay que arreglarlo. Segundo, las oportunidades de mejora. Cuando algo funciona, vale, pero podría ir como un tiro. Tercero, los cambios en el entorno. Imaginad que sale una nueva regulación o una tecnología brutal y hay que adaptarse corriendo. Y cuarto, la pura iniciativa emprendedora. Esas ganas de revolucionar por completo un sistema que ya huele obsoleto. Como veis, partimos de un océano inmenso de posibilidades. Vamos con el punto 2. Técnicas para detectar oportunidades. Es decir, cómo empezamos a filtrar todo este ruido. Entonces tenemos toda esta información de base. ¿Y qué hacemos con ella? Pues existen dos enfoques súper distintos. Por un lado, tenemos la clásica lluvia de ideas. Esto es como lanzar una red de pesca gigante. Aquí lo que buscamos es volumen, creatividad a tope, soltar propuestas sin juzgar, por muy locas que suenen. Pero por otro lado está el análisis de problemas. Y esto es más bien como usar un microscopio de precisión. Aquí nos olvidamos de la cantidad y nos enfocamos como un láser en diseccionar una situación muy concreta para encontrar qué está fallando realmente en la base. Aparte de pescar con red o de mirar con microscopio, tenemos otro par de herramientas que son oro puro. Una es la observación directa. Y esto significa literalidad pura. Salir de la oficina, pisar el terreno y ver cómo son los procesos reales en acción. Nada de fiarse ciegamente de lo que dice el manual. Y la otra herramienta es el clásico análisis DAFO o FODA. Ya sabéis, para evaluar de un vistazo rápido nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ambos son métodos fantásticos para darnos un buen baño de realidad. Y así llegamos al punto 3, el árbol de problemas, o cómo visualizar la raíz de todo el asunto. Fijaos bien en esto porque esta herramienta es una maravilla lógica. Como su nombre indica, funciona tal cual como un árbol y se construye desde el suelo. Las raíces son las causas profundas, lo que verdaderamente está roto y no se ve a simple vista. Esas raíces alimentan el tronco, que vendría a ser nuestro problema central. Digamos, por ejemplo, unos costes logísticos por las nubes. Y por último, arriba del todo, las ramas muestran los efectos visibles, lo que padecemos en el día a día. Si mapeas los problemas así, es casi imposible confundir un simple síntoma superficial con la verdadera raíz del fallo operativo. Entonces, una vez que nuestro árbol nos ha revelado el núcleo real del problema y se nos ocurre una posible solución, toca hacerse una pregunta fundamental. ¿Está esta idea lista de verdad para pasar a la fase de anteproyecto? Es un momento de pausa absolutamente necesario. Hay que pensar fríamente. A ver, ¿merece la pena meterle horas, esfuerzo y presupuesto a esto? ¿O mejor cortamos por lo sano y a otra cosa? Y para responder a eso, pasamos al punto 4, los criterios de selección. Básicamente, a filtrar en busca de oro.
Aquí la clave es no dejarse llevar por la emoción del momento. Toca ser fríos y aplicar filtros que hagan la evaluación casi matemática. Solo pueden sobrevivir las propuestas más bestias. Nos tenemos que preguntar, primero, ¿es viable técnicamente? O sea, ¿se puede hacer con lo que tenemos? Segundo, ¿es viable económicamente? ¿Los números cuadran? Tercero, ¿se alinea con los objetivos generales de la empresa o vamos por libre? Y, sinceramente, la más importante, ¿va a tener un impacto real y contundente? Las ideas que logran sobrevivir a este interrogatorio implacable, esas son las que merecen la pena. Llegamos al final, el punto 5, aplicación en la logística. Vamos a bajar todo esto de la teoría a la práctica, de una vez por todas. Para que todo esto no se quede en el aire, imagina el siguiente escenario. Una empresa está sufriendo unas demoras constantes en la entrega de sus productos. Es un caso dolorosamente típico y real, ¿verdad? Y esto te hunde porque amenaza la reputación de la marca y tienes a los clientes que trinan. Vamos, que ya no estamos hablando de conceptos teóricos. Esto es un incendio en toda regla en el centro de las operaciones que hay que apagar urgentemente. Pues vamos a ver cómo montamos un plan de ataque usando lo que hemos aprendido. Paso 1. Aislamos el problema central, que son esas malditas demoras en las entregas. Paso 2. A partir de nuestro análisis, generamos una idea específica y potente para solucionarlo. Por ejemplo, una optimización inteligente de las rutas. Y paso 3. Armamos una justificación innegable. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque vamos a lograr tiempos más cortos, un ahorro enorme en combustible y de rebote una satisfacción del cliente mucho mayor. Fijaos qué maravilla. Acabamos de coger un caos logístico absoluto y lo hemos transformado en un proyecto sólido y estructurado. Después de este recorrido, donde hemos pasado de la ambigüedad inicial hasta llegar a una solución perfectamente justificada, nos queda flotando una reflexión bastante provocadora. ¿Qué problema, que hoy supone un verdadero quebradero de cabeza, esconde en realidad el próximo gran proyecto? Pensadlo bien, porque esas ineficiencias que nos frustran a diario suelen ser precisamente las semillas de las grandes innovaciones del mañana. Y recordad, dar en el clavo y aislar ese problema subyacente siempre será el primer paso indispensable hacia el éxito. Hasta el próximo análisis.